Bienvenido seas tu podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, con Julio Suárez. Yo podcast escucha, soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente. Un aplausote para ti, claro que sí. Tu podcast escucha, ya puedes llamarme Julio Suárez. Podcast escucha, otra vez un aplausote para ti. Muchísimas gracias por estar aquí en este episodio. Se me hace que es 120. La verdad no sé, podcast escucha. Ay, discúlpame, pero sí, podcast escucha. Yo sé, mi voz se oye un poquito así como ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Por qué estás hablando así? Podcast escucha, pues es que después de todas estas, qué sé yo, fin de semana tras fin de semana, en fiestas, literalmente podcast escucha, y en el tiempo más ocupado en mi trabajo, que son estos últimos meses del año, pues sí, de repente, pues como que uno el cuerpo de uno, pues ya no quiere, ¿verdad? No quieres enfermarte, pero pues chanfle. Así que si sueno más así, podcast escucha. Ya sea que te guste o no te guste, solamente es temporal la cosa. Podcast escucha, primero lo primero, feliz año nuevo, güey, feliz año nuevo. Yo sé que tú estás diciendo, pues, güey, apenas es diciembre, apenas empezó diciembre, como que ya me estás diciendo feliz año nuevo, pero yo no sé si tú sabes, podcast escucha, pero en la iglesia el calendario litúrgico empieza con el Adviento, ¿verdad? Con el primer domingo de Adviento, el cual celebramos, pues, estoy grabando esto el lunes después del primer domingo de Adviento, entonces, feliz año nuevo, podcast escucha. Sí. En este momento, el año, básicamente, el año litúrgico, el año de la iglesia, empieza con una temporada, 4 domingos para ser exactos, antes de Navidad. Podcast escucha, donde como iglesia nos preparamos en el Adviento. Y tú me preguntas, Julio, ¿qué quiere decir Adviento? Y pues yo te respondo. Adviento, básicamente, podcast escucha, quiere decir la llegada. Si buscas advenimiento o adviento a lo menos cuando lo busqué en inglés en el diccionario, dice la llegada de alguien importante, ¿verdad? Y nosotros en la iglesia, el adviento es el momento. Cuando decimos la llegada de alguien importante, es la llegada del más importante, la llegada de Dios mismo al mundo. Podcast escucha y son como hay que ver esta llegada que básicamente el tiempo de Adviento es la preparación para la llegada, ¿verdad? La preparación para la llegada de Cristo, la llegada de Jesús. Y en el nivel número 1 se podría decir, nos estamos preparando, podcast escucha, para celebrar que Jesús vino. Para celebrar, en otras palabras, la primera llegada de Cristo Jesús a este mundo, que fue especialmente el tiempo de Adviento, culmina en el tiempo de Navidad, ¿verdad? El tiempo navideño. Y podcast escucha, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Tú bien sabes, cuando decimos que va a haber una fiesta, pues, o cuando hay una fiesta, tú bien sabes, especialmente si eres mexicano, especialmente si eres latino,
Podcast escucha que para una fiesta ahí existe un momento de preparación, existe un momento de dónde vamos a tener la fiesta, qué nos vamos a poner, especialmente si es una fiesta más importante como un matrimonio, qué sé yo, un bautismo, qué sé yo, podcast, una quinceañera, el tiempo de preparación dónde va a ser la fiesta, el templo donde vamos a celebrar esta fiesta, la ropa, la comida, el pastel. ah, ah, Todo, podcast, escucha las decoraciones. ah, Hay un momento de preparación para esta fiesta tan importante, ¿verdad? Que vamos a celebrar. Y podcast escucha cuando pensamos en lo que es las fiestas importantes en la iglesia, las fiestas más importantes en la iglesia, una de ellas siendo la Navidad, la celebración de la primera venida de Jesús a este mundo. Pues la iglesia se toma estos 4 domingos, más o menos, menos, pero casi un mes de preparación para esta fiesta tan importante de que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Podcast escucha. Yo cuando hablo acerca de el Adviento, me gusta poner como subtexto. Se puede decir como subtexto los tres los 3 momentos más importantes de la historia, ¿verdad? Y en primer lugar está literalmente lo que nos preparamos para celebrar, que es la primera venida de Jesús. Ese es el primer momento más importante de la historia, donde Jesús nos muestra cuánto nos ama, donde Dios nos muestra cuánto nos ama, que como dice las Sagradas Escrituras en San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que creyera en Él no se condene, sino que se salve. Podcast escucha, tanto te ama Dios. Esta parte no está en la Biblia, ¿verdad? Pero se me hace chido el dicho. Jesús vino para pagar una deuda que Él no debía, porque tú y yo debíamos una deuda la cual no podíamos pagar, ¿verdad? Eres una persona amada por Dios. Él te ama, Él te quiere, Él vino a salvarte, a salvarnos. Podcast escucha. Cuando hablamos acerca del Adviento, como ya te decía, los tres momentos más importantes de la historia, el segundo momento más importante de la historia, que también específicamente le ponemos atención en este momento de Adviento para prepararnos, es el segundo momento más importante de la historia, el cual es la segunda venida de Cristo, donde la palabra de Dios nos dice que Jesús va a regresar, va a venir otra vez, y esta vez va a venir a juzgar. No va a venir como el Salvador, no va a venir como un bebé, sino que más bien va a venir, podcast escucha, como juez, a juzgarte a ti, a mí. Y esta segunda venida de Jesús, pues lógicamente puede pasar mientras que estemos vivos, pero literalmente va a pasar, nuestro juicio va a pasar cuando nos muramos, cuando pues estemos muertos, en el momento de la muerte. Podcast escucha. Hay una canción que escribí que se llama pensando bien, le hubiera llamado de otra manera a este tema, a esta canción, podcast escucha, pero pues ya que estaba joven. Y la canción pues se llama así, pero la canción se llama La Muerte, con la banda a la cual pertenezco, Skamen. Voy a escucharla, pero básicamente habla de esto, habla de llegará la muerte, puerta a lo eterno, llegará a tu juicio y será cielo
o infierno. Todos vamos a ser juzgados, podcast escucha. Y es una de las cosas que en el Adviento, en el tiempo de Adviento del año litúrgico de la iglesia, nos ponemos a pensar, sí, nos estamos preparando para celebrar el cumpleaños de Cristo, ¿verdad? Sí, nos estamos preparando para celebrar la primera vez que Jesús vino. Pero también este momento de Adviento estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Nos estamos preparando para el juicio, ya sea el juicio final o el juicio personal. Podcast escucha, el tiempo de Adviento es un momento de preparación, no solamente para celebrar este fiestón de la Navidad, sino también para prepararnos para el juicio de nuestras vidas. Podcast escucha, si vas a misa más, bueno, las misas de los domingos van a hablar acerca de esto, pero también si vas a misa todos los días, vas a empezar a escuchar en el tiempo de Adviento, pues las lecturas van a hablar acerca de esta importancia, podcast escucha, de estar preparado para el día final. Y el día final puede ser el día final que nos llegue a todos al mismo tiempo, o puede también ser el día final personal que todos tenemos asegurados. Podcast escucha. El punto es de que el tiempo de Adviento en la iglesia, este tiempo, estos 4 domingos antes de la Navidad, es un tiempo específicamente de preparación, de pensar en llegar a esta fiesta de la Navidad preparado. Podcast escucha. Y en segundo lugar, pero igual de importante, o quizás hasta más importante, en llegar al juicio de nuestras vidas, a nuestra muerte o al juicio final. Preparados, podcast escucha, preparados, aceptando a Jesús en nuestras vidas, aceptándolo. Y ese sería el segundo día el segundo momento más importante de la historia, ¿verdad? Pero también me gusta hablar, cuando hablo acerca del Adviento, acerca del tercer momento más importante de la historia, podcast escucha. Y yo pienso que en cierto modo este es el más importante de los tres, porque si este tercer momento no pasa, podcast escucha, entonces no importa que pasó el primer momento más importante de la historia, que fue que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, que es sumamente, pero sumamente importante, podcast escucha. Pero sin este tercer momento, quizás ese primer momento no te ayuda, ¿verdad? Y lógicamente, este tercer momento quizás también es más importante que el segundo momento más importante de la historia, que va a ser el día de tu juicio, podcast escucha, porque si no pasa el tercer momento más importante de la historia, pues cuando llegues a este segundo momento más importante de la historia, que es tu juicio, pues no vas a llegar bien, güey. No vamos a llegar bien. Entonces, ¿cuál es el tercer momento más importante de la historia? Y ese momento tan importante no es tanto la primera venida de Jesús al mundo, no es tanto la segunda venida de Jesús, la perusia, ¿verdad? La parusia, ¿verdad? Podcast escucha, no sé exactamente cómo se dice, pero el juicio final, ¿verdad? Pero es más bien el momento en el que Jesús viene a tu vida personalmente. Claro que sí, claro que sí. Los otros dos son sumamente importantes y sin ellos no pudieses tener este tercer momento, ¿verdad? Del cual te estoy hablando, en el cual debemos de estar preparándonos. Podcast escucha, yo diría diariamente, este tercer momento. Porque si estamos diciendo que
La palabra adviento quiere decir la llegada, la venida, ¿verdad? Y nos estamos preparando para celebrar la primera venida de Jesús, que fue cuando nació, cuando el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Podcast escucha. O también nos estamos preparando para la segunda venida, que será el día del juicio, la parusia. Podcast escucha. Pero esos son dos momentos sumamente importantes, los cuales no tendrían, sería como un cheque que no depositamos en nuestra cuenta, ¿verdad? No recibimos los beneficios. Quizás el poder estaba ahí, pero no recibimos los beneficios. Podcast escucha. Y ese tercer momento tan importante es el momento en el que Jesús llega a tu vida. Y este momento es un momento en el cual vivimos instante tras instante, momento tras momento, que diga día tras día. Podcast escucha. El hecho de que Jesús desea llegar a tu vida, y en este momento de Adviento, en este momento de esta llegada, en este momento de esta venida de Cristo, de esta persona, la persona más importante. Podcast escucha, pues yo quería pensar más o menos, meditar en llamar este momento de Adviento como una miniserie. Podcast escucha, en el momento donde podemos leer en las Sagradas Escrituras, donde Jesús llegó, donde Jesús vino, donde el adviento de Cristo pasó en las vidas de personas en las Sagradas Escrituras. Y me puse a pensar, no vamos a tener mucho tiempo, vamos a tener quizás 3, 4 episodios de esto, podcast escucha, pero hay tantas veces, tantos ejemplos en las Sagradas Escrituras donde vemos que Jesús llega, el adviento de Jesús llega, el advenimiento de Jesús llega en las personas, en los evangelios, o quizás hasta después de los evangelios, como podemos leer de San Pablo, ¿verdad? Donde Jesús, ya después de resucitado, tiene ese encuentro. En otras palabras, ese advenimiento de Cristo, ese adviento de Jesús pasa en la vida de San Pablo, después de que Jesús pues resucita y se le aparece en el camino. Se me hace que a Damasco, no sé, la verdad, se me hace que sí, pero nomás te estoy hablando de mi memoria, porque hoy no necesariamente te quiero hablar de el advenimiento de Cristo en la vida de Pablo o en ese momento Saulo, ¿verdad? Tampoco te quiero hablar del advenimiento de Jesús, Cristo, en la vida de Simón Pedro, ¿verdad? Lo cual quizás en esta semana pues ya hablamos de ellos, pero hay tantos encuentros, tantos advientos donde Jesús literalmente llega a la vida de estas personas y la cambia, la transforma completamente. Podcast escucha, como la vida de María Magdalena, como la vida de Bartimeo el ciego, ¿verdad? Como la vida de tantas personas. Podcast escucha en esta miniserie de Adviento que vamos a titular, yo pienso que vamos a titular Cristo ya viene, ¿qué tengo que hacer? Porque ese es el punto del Adviento, ¿verdad? Ese es el punto del Adviento. Cristo ya viene. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Podcast escucha, hoy quisiera empezar esta serie hablándote acerca de un encuentro que se me hace tan bonito en las Sagradas Escrituras, del cual ya te había contado antes, ya había hablado antes, pero es un encuentro que realmente llama a mi corazón. Podcast escucha, yo pienso que en este momento de Adviento, en este momento donde estamos tratando de preparar el camino del Señor, ¿verdad? Como dice las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, preparen el camino del Señor. Podcast escucha.
en este momento de Adviento es un momento de preparar el camino del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Y a mí, cuando leo los evangelios, se me hace pues muy chido, muy bonito de repente meditar en esto, donde vemos la disposición de personas, la apertura de personas, la preparación de repente de personas, de cuando Jesús entra en sus vidas, de cuando Jesús llega a sus vidas. Podcast escucha. Yo pienso que podemos aprender en este momento de Adviento de tantas personas en las Sagradas Escrituras. Específicamente quiero enfocarme en los evangelios de cuando Jesús llega a la vida de estas personas, y estas personas están preparadas de una manera o de otra, podcast escucha, a este Adviento de Jesús en sus vidas, siendo ese el punto de Adviento, de estar preparados para la llegada de Cristo en nuestras vidas. Y hoy quisiera leerte un pasaje de las Sagradas Escrituras que viene de Lucas 19, donde esta persona, Zaqueo, recibe a Jesús, no solamente en su vida personal, pero Jesús hasta le dice: yo quiero quedarme en tu casa. Yo quiero quedarme en tu casa, porque es lo que Dios nos está diciendo a través de este momento de Adviento. Yo quiero quedarme en tu casa, Julio. Yo quiero quedarme en tu corazón. Yo quiero quedarme en tu vida. Yo quiero cambiar tu ser, tu alma. Yo quiero quedarme contigo. Ese es el punto de Adviento, y yo pienso que podemos aprender algo de Zaqueo. Podcast escuche, quisiera compartir contigo en este día pues esta historia que está en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Esta historia, este pasaje llama tanto mi atención. Podcast escuche, y dice así: Señor, danos tu Espíritu Santo para poder entrar en este pasaje de tu palabra. Que no solamente sea algo que leamos, que no solamente sea algo que escuchemos, sino más bien que sea algo que quede grabado en nuestros corazones. Y que nos ayude a seguirte mejor, a recibirte en nuestras vidas mejor, en hacer tu voluntad mejor, Dios mío. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Las Sagradas Escrituras dicen esto, podcast escucha, en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Vamos a hacer paréntesis, vamos a hacer pausas mientras que entramos en mientras que saboreamos esta palabra de Dios. Podcast escucha. Primero que todo, la palabra de Dios nos dice que Jesús iba entrando a Jericó y atravesaba esa ciudad, y que ahí había un hombre, Zaqueo, que era jefe de los que cobraban impuestos. Entonces este vato trabajaba para el Imperio Romano. Ahora, todo el Imperio Romano en sí, en ese momento, era pues odiado por los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Imperio Romano básicamente había conquistado todas esas partes de Jerusalén, de Israel. Podcast escucha. Hace cuenta que alguien llega, un nuevo pueblo llega, te conquista y luego te está cobrando impuestos. Entonces, por la gente judía, todos estos cobradores de impuestos, algunos de ellos romanos, algunos de ellos eran judíos que se habían como cambiado de bando y estaban trabajando para el Imperio Romano. Esta gente era gente odiada por el pueblo judío. Podcast escucha. Pues sí, ¿verdad? Y aquí las Sagradas Escrituras nos dicen que Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe
de los cobradores de impuestos. Y la palabra de Dios dice, y era muy rico. Era muy rico. Entonces, no es solamente que odio a este vato, sino que este vato tiene una posición alta donde odio a todas esas personas. Y aparte es bien rico el vato y se hizo rico, pues maltratándonos. Se hizo rico a través de nuestro esfuerzo. Se hizo rico a través de nuestro dinero. ¿Verdad? Podcast escucha. Entonces, la palabra de Dios ya cuando te dice eso, te está diciendo que no, este vato, la gente no lo quería. La gente no quizás lo respetaban por rico y por su posición, pero no era querido este vato. La palabra de Dios sigue en el versículo 3, que es algo que yo pienso que debemos de aprender de él. Primera cosa en este momento de Adviento, en este momento de prepararnos para la llegada de Cristo en nuestra vida, hay algo tan bonito que la palabra de Dios dice aquí de Zaqueo, porque fíjate lo que dice en el versículo 3. Lucas 19:3, la palabra de Dios dice sobre Zaqueo, dice, quería ver cómo era Jesús. Quería ver cómo era Jesús. Un deseo tan bonito, un deseo que mucha gente, podcast escucha, ya no tiene. Un deseo tan santo, un deseo tan bonito, un deseo tan bueno. El simple deseo, el simple anhelo de querer ver cómo era Jesús. Yo no me imagino, yo me imagino que él había oído hablar de Jesús. Yo me imagino que él de repente alguien le había contado acerca de este Jesús de Nazaret, que quizás hacía milagros, que le contaron que quizás multiplicaba los panes y los peces, que quizás había sanado a tantas personas, había liberado de demonios a tantas personas. Este deseo, yo pienso que es lo primero que podemos aprender de Zaqueo en este momento de Adviento, en este momento de preparación para recibir a Jesús, este momento de prepararnos para la llegada de Dios en nuestras vidas. Primero que todo, podcast escucha, tan bonito, tan simple, pero tan poderoso. Quiero. Zaqueo tenía un deseo de ver cómo era Jesús. Que Dios nos dé este deseo a ti, a mí, podcast escucha. Que Dios nos dé un deseo más grande todos los días de ver cómo es Jesús, de conocerle más, de saber qué es lo que mueve su corazón, de saber qué es lo que Él ha hecho, de saber qué es lo que Él puede hacer por ti, por mí, de saber ¿quién es Él? Este verbo hecho hombre, Dios Santo, Todopoderoso, podcast escucha. Eso es lo primero que en este momento de Adviento, en este momento de preparación para la venida, para la llegada de Dios, querer conocer más a Jesús, querer conocer más de Él. Punto número 1 que podemos aprender de Zaqueo, podcast escucha. Pero sigue la palabra de Dios, dice, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Zaqueo estaba chaparrito. Yo no sé si de repente has estado en un concierto, en un congreso, en alguna parte donde hay mucha gente, en misa, qué sé yo, podcast escucha. Yo no sé si alguna vez has estado y eres de baja estatura, eres chaparrito y una gente alta se pone enfrente de ti, ya no ves nada. O sea, se le complicaba a este vato. Se le complicaba a este compa ver a Jesús, porque simple y sencillamente las circunstancias de su vida, pues estaba chaparrito el güey. Estaba chaparrito y no podía ver a Jesús. Pero lo bueno y los otros 2 puntos que quiero hacer en este episodio, este primer episodio de esta miniserie de Jesús ya viene, Cristo ya viene, ¿qué tengo que hacer? Es que
él no dejó, este vato no dejó, Zaqueo no dejó que su incapacidad en este momento, o sea, su deseo de ver a Jesús era tanto que no dejó que su baja estatura fuera un problema que completamente parara a él. O sea, su deseo fue más grande que su problema. No sé si me explico. Su deseo fue más grande que su obstáculo. Podcast escucha, el deseo de él, de ver cómo era Jesús, fue más grande que su circunstancia en ese momento. Y aquí vemos cómo Zaqueo hace algo. Podcast escucha, fíjate lo que dice. Pero no lo conseguía, no conseguía ver a Jesús en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. La palabra de Dios en el versículo 4 dice, entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. O sea, el deseo, que Dios nos dé este deseo de conocer a Jesús, que Dios nos dé este deseo de preparar nuestro corazón en este momento de Adviento para la venida de Cristo. Que Dios nos dé este deseo tan grande, podcast escucha, de que no dejemos que obstáculos en nuestra vida, ya sea nuestro horario, ya sea nuestro trabajo, ya sea lo que teníamos nuestros planes, ya sea lo que sea, podcast escucha, que Dios nos dé un deseo de conocerle, de encontrarlos, de verlo a Él, más grande que nuestros obstáculos o problemas. Podcast escucha, y vemos aquí que Zaqueo, el deseo de ver a Jesús era más grande que su obstáculo, y por eso dice la palabra de Dios que corrió y se subió a un árbol para ver cuando Jesús pasara por allí. Y aquí hay dos cosas tan bonitas que quiero que cuando estaba orando estas últimas semanas acerca de Zaqueo, podcast escucha, llenan mi corazón, porque meditando en esto, podcast escucha, cuando yo me pongo a pensar en que Zaqueo, este chaparrito que se subió a un árbol, cuando yo me pongo a pensar en este acto tan sencillo de subirte a un árbol, podcast escucha, pues me pongo a pensar de que, mira, cuando éramos niños, me imagino que tú que estás escuchando, algún día te subiste a un árbol, ¿verdad? Subirte a un árbol es fácil cuando eres niño. Y si alguien ve a un niño en un árbol, pues no juzgas a ese niño, nomás dices, es un niño subido en un árbol, ¿verdad? Eso es algo normal. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños que íbamos a la casa de mi abuelito, mi papá Paulino. Él tenía un árbol de mandarinas atrás y en su patio trasero, y nos subíamos nos subíamos arriba, que yo no dije, yo pienso así como, no manches, ¿por qué te subías tan arriba? Pero cuando eres niño, eso es normal, ¿verdad? Subirte a un árbol es lo más sencillo del mundo. Cuando hay un chiste, ¿verdad? De un comediante, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, si ves a un niño en un árbol, dices, es un niño en un árbol. Pero si ves a un adulto en un árbol, te preguntas como, canijo, ¿qué está pasando? Si ves a un adulto en un árbol, dices, ¿qué onda? ¿Me tengo que subir a un árbol yo también? Hay un león, hay un oso, bueno, un oso no da porque un oso se sube al árbol luego. Pero podcast escucha, a lo que me refiero es esto, y son los dos puntos que quiero compartir contigo en este día, aparte del primero, que era el deseo de Zaqueo, de ver a Jesús, que el deseo era más grande que sus obstáculos o problemas. El segundo punto que quería hacer, podcast escucha, viene acerca de este acto de Zaqueo subiéndose a ese árbol, y son como dos puntos en uno, ¿verdad? Porque cuando eres joven es fácil, no es tan incómodo subirte a un árbol.
Pero cuando ya eres viejo, ya eres más grande, ¿verdad? Subirte a un árbol se vuelve más y más difícil, ¿verdad? Alguien de 70 años en un árbol, no manches, difícil. Comparado con alguien de 7 años, fácil. Ah, pero yo me imagino a Zaqueo ya, pues, siendo el líder de los recaudadores de impuestos en este tiempo. Yo me lo imagino por casi de mi edad, ¿verdad? Unos 30 y tantos años, 35 para arriba, 40 años. Podcast escucha. Zaqueo, en su deseo, en su anhelo de ver cómo Jesús era, deja a un lado la comodidad. Y ese es un punto que quiero hacer en este momento. Podcast escucha, porque si estamos hablando en el momento de Adviento, en el momento de preparar nuestro corazón para que Jesús llegue, no solamente para celebrar su primera venida, no solamente para celebrar o para prepararnos para su segunda venida, que será nuestro juicio, pero podcast escucha. Jesús quiere llegar a tu corazón, en tu vida, quiere tener un encuentro personal contigo, dice la palabra de Dios en el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y estoy tocando. Todo aquel que abra la puerta, yo voy a entrar con ellos, voy a cenar con ellos. Jesús está tocando a tu corazón. Jesús quiere llegar a tu corazón. Este momento de Adviento es un momento de preparación para que Jesús entre en nuestro corazón. Podcast escucha. Y una de las cosas que vemos en la vida de Zaqueo en este pasaje es que él dejó su comodidad a un lado. Porque su deseo de ver cómo Jesús era más grande, podcast escucha, que su comodidad. Y muchas veces nosotros, podcast escucha, hacemos lo opuesto, ¿verdad? Muy cómodos estamos, muy cómodos ya en nuestra cama, especialmente en este momento del año donde está frío el clima. Podcast escucha, ¿cómo me voy a levantar temprano para rezar mi rosario? O cómo me voy ya estoy bien a gusto, ya quiero dormirme, pero de repente el Espíritu Santo llega a nuestra alma y nos recuerda que no hemos leído las Sagradas Escrituras ese día, si es algo que nos hemos propuesto, ¿verdad? Y no queremos dejar nuestra comodidad. O de repente el domingo en la mañana estamos bien a gusto, estamos viendo los partidos de fútbol, podcast escucha, y no queremos dejar nuestra comodidad para ir a misa. Pero si permanecemos en nuestra comodidad, si nunca estamos dispuestos de dejar nuestra comodidad, como lo hizo Zaqueo. No es cómodo, no es algo a gusto, no es algo fácil. Podcast escucha, subirse, treparse a un árbol cuando uno ya está grande, ¿verdad? Pero Zaqueo nos demuestra en este momento que para tener un encuentro con Cristo, en este Adviento, para preparar nuestro corazón, en este Adviento para la llegada de Jesús en nuestras vidas, no es solamente tener ese deseo que tuvo él de mirar cómo Jesús era, pero sino también es esa disponibilidad de dejar lo cómodo. Podcast escucha. Y esto puede verse en diferentes maneras, porque quizás en este momento en tu vida Dios te está diciendo, ya no quiero que tomes tanto. Y en tu vida no tomar puede ser muy, pero muy incómodo. Podcast escucha. Tantos ejemplos que pueden aplicarse aquí. Podcast escucha. Muchas veces lo que Jesús quiere de ti para tener un encuentro mejor contigo es que perdones. Que perdones. Ya sea a tu cónyuge, ya sea a tus hijos, ya sea a tus padres, ya sea a tus hermanos. Pero qué incómodo, ¿verdad? Qué incómodas esas conversaciones. Qué incómodo pensar en esta persona que te hirió tanto, que abusó quizás de ti. Podcast escucha y Dios en este momento te dice, ya no quiero que haya ese rencor y ese odio en tu corazón. Y cuando te hablo acerca de perdonar con personas, muchas veces este perdón al cual Jesús nos llama,
¿Verdad? Como dice el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces mucha gente piensa que perdonar a esta persona tengo que reconciliarme, tengo que hablarle. No. Existen casos, especialmente en casos donde tu seguridad y tu bienestar están en la línea podcast escucha, donde tú no necesariamente tienes que hablar con esta persona, pero en tu corazón. En tu corazón, Dios no quiere que sigas viviendo con esa falta de perdón, con ese rencor. ¿Verdad? Dios quiere que perdones a esa persona, aunque nunca más le vuelvas a hablar. Pero perdónala. Qué incómodo, ¿verdad? Qué incómodo. Y la otra cosa que estaba pensando cuando estaba pensando en que Zaqueo se trepó a un árbol, podcast escucha, que me causó mucha gracia, la verdad, es que no solamente dejó la comodidad en ese momento Zaqueo, pero también dejó de importarle en ese momento lo que los demás dijeran de él. Porque vamos a ver, como ya te decía hace ratito, si ves a un niño en un árbol, pues nomás dices, es un niño en un árbol, es algo normal. Pero si ves a un adulto, podcast escucha en un árbol, pues, o una de dos, o te vas a subir tú también a un árbol porque hay un problema, o te vas a burlar de esa persona porque es gracioso, podcast escucha. Especialmente fíjate en Zaqueo, chaparrito, y luego es gente de categoría, gente de dinero. Vas a burlarte de él doble, triple, podcast escucha, porque usualmente eso es lo que hace la gente. Ya no me cae bien. De hecho, vamos a ver en el pasaje ya cuando terminemos que la gente está hablando mal de Zaqueo, pero a Zaqueo en este momento era tanto su deseo de tener un encuentro con Jesús, tanto su deseo de ver a Jesús, que no le importó lo que los demás dijeran de él, y se trepó a un árbol. Otra forma de decir esto es, no le importó hasta su dignidad, se podría decir. No le importó, bueno, no, eso sería un poquito distinto, pero no le importó lo que la gente dijera de él. No le importó que la gente se burlara de él. Entonces ahora, ¿cómo lo podríamos ver esto? Como dejó su comodidad, no solamente física, pero también su comodidad emocional, se podría decir, podcast escucha. Pero hay que dividirlo para tener un ejemplo más concreto, podcast escucha. No le importó su comodidad y tampoco le importó lo que la gente a su alrededor dijera de él. Porque te voy a ser sincero, muchas veces nosotros perdemos esa bendición que Dios nos quiere dar porque nos importa más lo que la gente dice de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Podcast escucha. Entonces muchas veces, y esto yo lo veo cuando de repente estoy en retiros, y lo veo a través de todos los Estados Unidos, ¿verdad? En los estados que me invitan a dar charlas, a compartir en retiros o en congresos, podcast escucha, lo veo específicamente en los momentos de oración. Cuando hay una persona que no quiere sentirse incómoda y que le importa mucho lo que los demás dicen acerca de esa persona no ora abiertamente, libremente. No, su corazón no está preparado para recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque está bien, ¿cómo que voy a cantar? ¿Cómo que voy a bailar? ¿Cómo que voy a levantar mis manos? Todo esto es muy incómodo. ¿Cómo que voy a hacer esto? Aunque sea incómodo, quizás puedo ser incómodo, pero ¿cómo voy a hacer esto en medio de mi novia, enfrente de mi novia, enfrente de mi hermano, enfrente de mis amigos? Podcast escucha, y esa persona que le importa tanto su comodidad, que le importa tanto lo que los demás dicen de ellos, esa persona no abre su corazón, esa persona no recibe a Jesús en ese momento, porque le importa mucho su comodidad y lo que las personas a su alrededor dicen de ellos. Podcast escucha, y muchas veces, pues, yo te voy a ser sincero, en mi vida, pues, las veces que realmente en los momentos de oración no me ha importado estar cómodo,
no, y que no me ha importado lo que los demás dicen de mí. Ha sido los momentos en mi vida donde, como Zaqueo, podcast escucha, he estado más abierto a recibir a Jesús en mi vida. He estado más abierto a este adviento de Dios en mi vida. Y yo pienso que esas son las 3 cosas que podemos aprender, podcast escucha, de Zaqueo, en este primer episodio de las series. Jesús ya viene, Cristo ya viene. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero que todo, hoy aprendemos de Zaqueo estas 3 lecciones, ¿verdad? Primero que todo, ten ese deseo, pídele a Dios ese deseo de realmente ver cómo es Dios, cómo es Jesús. Ese deseo de tener un encuentro con Dios, ese deseo de realmente conocer a Jesús. Es la primera lección que Zaqueo nos enseña en este pasaje bíblico, podcast escucha. Segundo que todo, punto número 2, no estemos tan apegados a nuestra comodidad. Entendamos que para realmente preparar el camino de Dios en nuestras vidas, algunas veces no se va a sentir a gusto. Algunas veces va a ser el ayuno. No se siente a gusto ayunar. Tienes mucha hambre, no se siente a gusto. No se siente a gusto hacer vigilia. Quieres dormirte, pero te despiertas a propósito para pasar más tiempo con Dios. No se siente a gusto de repente orar. Hay veces que ya no tienes ganas, ya no tienes energía para orar. Podcast escucha, no se siente a gusto. Pero la segunda lección que aprendemos del ejemplo de Zaqueo es: no se tiene que sentir a gusto. De hecho, algunas veces el que no se sienta a gusto es una buena indicación de que vamos en el buen camino, preparando el camino para Dios en nuestra vida. Tercer punto que aprendemos de Zaqueo: que no te importe tanto lo que la gente dice de ti. Porque yo sé que de repente, podcast escucha, especialmente en este momento de fiestas, en este momento de posadas, en este momento de Adviento, cuando tú dices, hey, no, es que no estoy tomando en este momento, pues la gente te dice, ay, sí, el súper persinado, qué pedo con este dato. O de repente en tu vida, en todos los días, no solamente en el momento de Adviento, podcast escucha, pero vas a comer y sabes que tienes que dar gracias por tu comida, pero te da pena persinarte enfrente de la gente. No, hombre, no, podcast escucha, no. Que no te importe tanto lo que la gente dice de ti, podcast escucha. Y sigamos leyendo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque estas tres cosas que acabo de compartir contigo, que podemos aprender de Zaqueo. La primera es tener un deseo de ver cómo Jesús es. La segunda es que no te importe tanto tu comodidad. La tercera es que no te importe tanto lo que dice la gente. Podcast escucha. Vemos cómo estas 3 cosas en la vida de Zaqueo preparan el camino del Señor en su vida. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5 en adelante del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Dice: cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Estas 3 lecciones que aprendimos de Zaqueo hoy, podcast escucha. Primero, el deseo de conocer a Jesús. Segundo, el dejar a un lado nuestra comodidad. Tercero, el dejar a un lado la importancia de lo que la gente diga, podcast escucha, acerca de nosotros. En este momento culminan en que Jesús le dice a Zaqueo: bájate, hoy yo me quiero quedar contigo, hoy yo quiero venir a tu vida. El Adviento ha llegado a tu vida. La llegada de esta persona importante, de la más importante, ha llegado a la vida de Zaqueo. ¿Por qué? Por esas 3 cosas, podcast escucha. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Entonces todos empezaron a criticar y a decir acerca de Jesús: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha, qué bonito. Qué chido, qué hermoso este ejemplo de Zaqueo. Y qué apto, qué perfecto para nuestra preparación en este Adviento. Podcast escucha, para prepararnos para celebrar la primer llegada de Jesús, que es la Navidad, para prepararnos para la segunda llegada de Jesús, que vendría siendo la parusia, el juicio. Ya sea el juicio pues final o todos nos vamos a morir, todos vamos a tener ese juicio, ¿verdad? Pero especialmente en este momento de Adviento, para preparar nuestro corazón para que Jesús llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, en nuestra alma. Podcast escucha, qué bonito ejemplo de Zaqueo, ¿verdad? Qué bonito ejemplo de Zaqueo y qué chido. Y termino con esto. Podcast escucha, pues es algo que Zaqueo hizo, es algo que Zaqueo nos enseña, pero la cosa va todavía más profunda. La cosa que Dios me estaba revelando hace algunos años, todavía más profunda, porque fíjate el contraste tan bonito, ¿verdad? Porque Zaqueo tiene algo muy en común con Jesús. Tú me vas a decir: ¿cómo que Zaqueo tiene algo en común con Jesús, Julio? ¿Qué pedo? ¿Qué? No, mano, ¿qué? No. ¿Cómo te atreves a decir eso? No, sí, fíjate el contraste tan bonito. Podcast escucha, porque en esta enseñanza te acabo de compartir de que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, donde Jesús le dice: yo me voy a quedar en tu casa. Tengo que quedarme en tu casa en esta noche. Podcast escucha, fíjate. Para tener este encuentro con Jesús, Zaqueo, primero que todo, tuvo el deseo en su corazón de conocer a Jesús. Segundo que todo, tuvo que subirse a un árbol, dejando a un lado su comodidad, porque subirse a un árbol no es nada a gusto, nada cómodo. Y segundo que todo, dejando que le importara, dejando la importancia de lo que la gente decía de Zaqueo. Siendo honestos, pues la gente se burlaba de él. Yo me hubiera burlado de él. Lo que Zaqueo no sabía es que Jesús había venido para hacer exactamente lo mismo, para tener un encuentro con él, y contigo, y conmigo. Porque para tener un encuentro contigo y conmigo, así como Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús, para tener un encuentro contigo y conmigo, Jesús también se subió a un árbol, la cruz. Y no le importó su comodidad, porque la comodidad no existía en la cruz, porque en la cruz es todo dolor. Y tampoco le importó lo que la gente dijera de él, porque leemos en las Sagradas Escrituras que la gente pasaba cuando Jesús estaba en la cruz y lo ofendían, lo escupían, le gritaban, lo ponían a prueba. Zaqueo se subió a un árbol
dejando su comodidad y dejando también la importancia de lo que la gente dijera de él para tener un encuentro, para conocer a Jesús. Pero Jesús, lo que Zaqueo no sabía es que Jesús había venido a hacer exactamente lo mismo. Para tener un encuentro con Zaqueo, para tener un encuentro contigo y conmigo, Jesús se sube a un árbol sin importarle su comodidad, sin importar lo que la gente diga de él. Él lo hace por amor, para tener un encuentro en tu vida contigo, para tener este adviento, esta llegada, este encuentro contigo. Y se me hace tan bonito, Podcast Escucha, que lo que podemos de aprender de Zaqueo en este ejemplo, en estas Sagradas Escrituras también, y más perfectamente, completamente perfectamente, lo aprendemos de Jesús. O sea, Jesús quiere tener un encuentro contigo, Podcast Escucha. Dice la palabra de Dios, la razón por la que lo amamos es porque Él nos amó primero. Y en este momento de Adviento que la iglesia celebra, Podcast Escucha, yo te invito a preparar tu corazón, preparar en tu corazón el camino del Señor, para que esta Navidad, este momento de Adviento no sea igual que los demás, sino que más bien en tu vida, diariamente, preparemos el camino de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Que Dios te bendiga muchísimo, Podcast Escucha. Y pues sí, güey, pues ya. Pues de rato, pues sí. Ay, Podcast Escucha, que estos días festivos sean unos días llenos de bendición en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo. Que esta Navidad sea una de las mejores en tu vida hasta ahorita. Lo pido por ti, lo pido también por mí. Y pues sí, güey, pues de rato, pues Simón, güey, pues feliz Adviento y feliz Navidad.